Dadas las circunstancias medioambientales a las que ha llegado el planeta, cada vez es más conveniente reflexionar sobre el poder de nuestra presencia e impacto en él. A menudo no nos damos cuenta del daño o del beneficio de nuestra influencia y del mal o del bien que podemos provocar. Estas y otras reflexiones son las que nos ofrece la doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, artista y coach Míriam Subirana, a través de su libro El poder de nuestra presencia. Qué forma tan majestuosa, ¿no?, de exponer un trabajo, ¿no? Artista, coach, cum laude en Bellas Artes, la doctora Míriam Subirana, que nos acompaña hoy, no solamente sabe escribir, sabe darse a entender perfectamente, sino que además entiende dónde está la esencia del ser humano, dónde está aquel sabor agridulce, ¿no?, que podemos encontrar en todos los seres de ese planeta, en algunos más agrio, en otros más dulce, dependiendo un poco de cómo sepamos ver o reflejarnos también nosotros en el entorno. Doctora Subirana, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Igualmente, que estés con nosotros, Míriam. Vamos a hablar de tu trabajo, porque de tu persona un día podríamos dedicar todo un día entero de trabajo hablando de ti, ¿no? Por tu trabajo tan bien desarrollado. Pero hablemos de tu último libro, de tu última publicación, que creo que además es un libro que vamos a recomendar desde aquí, porque aquí hablamos mucho de mente, cuerpo y espíritu, Míriam. Y yo creo que tú has sabido plasmar perfectamente esas tres esencias del ser humano en tu último trabajo. Sí, de hecho, en el trabajo sobre el poder de nuestra presencia, trato de que a veces estamos más en la mente que en el cuerpo, a veces más en el cuerpo que en el espíritu, y estamos como desequilibrados. Y para que nuestra presencia tenga un impacto en el mundo, tenemos que armonizarnos, no permitir que la realidad inunde nuestra mente y no permitir que estemos tan perdidos en la mente que no tengamos un impacto en la realidad. Entonces, ¿de qué manera lograr esa presencia interior para que a través de nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, es decir, a través de esa armonización, lo que pensemos, hagamos y digamos tenga un impacto transformador, positivo? Porque necesitamos recuperar la esperanza en que realmente podemos cambiar y mejorar este mundo. Decía un gran maestro, ¿no? Sai Baba decía que cuanto más conozco al ser humano, después de muchas experiencias, más quiero a mi perro. Es un poco triste, pero la analogía con los temas que están ocurriendo alrededor nuestro no va muy mal encaminada, ¿verdad? La verdad es que el ser humano ha perdido un poco los valores, mucha gente ha perdido el norte. Es igual, ¿no? Solamente se saben ver su propio ombligo. Hay más gente viviendo en el mundo, ¿no? Desde nuestros propios seres, ¿no?, nuestros congéneres, hasta otras especies que cohabitan con nosotros en este mundo. Pero ¿cómo llegar a enseñar, a demostrar, a explicarle a esa persona que no se sabe ver, bueno, o mejor dicho, solo se ve él en el espejo, pero no sabe ver sus adentros, que tiene unas facultades, que tiene un don, que podría cambiar si él quisiera parte del mundo o ayudar al resto del mundo a tener una vida mejor? Porque al fin y al cabo también va en beneficio suyo y en los que deje él el día de mañana en este planeta, ¿no? Sí, una de las reflexiones que hago en el libro es la diferencia entre el placer y el gozo. Esa persona egoísta que solo se mira a su ombligo está perdida en sus propios placeres y llega un momento que eso le lleva a la distracción y de la distracción a la dispersión y al sufrimiento. Entonces hay mucha presencia de sufrimiento, de lucha, de aferramiento. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer, ¿no?, la pregunta que me plantea, ¿cómo puedo hacer que esa persona despierte y se dé cuenta que hay mucha más gente a su alrededor? Y hay veces que esa persona tiene que vivir por una enfermedad, por un accidente, por algo que realmente le haga darse cuenta que lo esencial no es aquello a lo que se está aferrando, sino que lo esencial es el amor, es el respeto al otro, es el tener en cuenta al otro, teniéndose en cuenta a uno mismo, evidentemente, sin perderse, sin disolverse, pero nuestra capacidad de cooperar es extraordinaria y sin embargo no la estamos utilizando, no la estamos potenciando tanto como podríamos. Estamos como aislados y en ese aislamiento de esas personas que estamos hablando, pues que solo se miran a sí mismas, piensan en sí mismas y en lo que ellos quieren, en ese aislamiento
la persona pierde la conexión con lo esencial, con lo espiritual, con los valores que dan sentido a la existencia del ser humano, sino por qué y para qué estamos aquí. Todo esto es una reflexión que hago en el libro del poder de nuestra presencia. Miriam, hablas de dispersión. Eso significa que cuando nos dispersamos, es como el que aprieta muchos tornillos y no aprieta ninguno bien, ¿no? O sea, cuando nos dispersamos tenemos nuestra mente tan vacía de cosas, porque a veces nos sentimos vacíos porque estamos como aburridos. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Tienes que enfocar algo, tu trabajo, tu esfuerzo en algo en concreto, porque si tocas muchos no apretarás ningún tornillo bien. Tocarás Sí, muchos, es como los fuegos artificiales que saltan chispas por todas partes o un rayo láser que concentra toda la energía de su luz. ¿Cómo hacemos eso, Miriam? Ahí está la cuestión. Primero, darse cuenta que uno es el creador de sus propios pensamientos. Cuando la mente va de un lado para otro y no puedo concentrarme, no puedo centrar mi energía mental, es que he perdido el control de mi propia mente y que yo ya no gobierno sobre mi vida y sobre mi mente. Sí, primero es darse cuenta. Yo tengo la capacidad de crear los pensamientos que quiero crear. Cada ser humano tiene esa capacidad, pero de alguna manera la ha soltado o la ha perdido y tiene que reencontrarla. Segundo, practicar meditación, silencio, concentración, ejercicios que nos ayuden a gobernar nuestra propia mente. Tercero, ir hacia el corazón y preguntarse qué es lo esencial para mí. ¿Cuáles son los valores que dan sentido a mi vida? ¿Quiero vivir y decidir en base al amor, a la libertad, a la verdad, a la bondad, a la belleza? ¿O quiero decidir en base al miedo, a la imagen que los demás tengan de mí, a aferrarme por miedo a perder? ¿En base a qué decido y cómo mantengo lo que es esencial? Porque a veces en esa dispersión lo perdemos, lo esencial, y luego nos sentimos desgraciados. Lo complicado es que mucha gente ve complicado lo que dice la doctora Miriam Subirana, ¿verdad? Porque parece que todas esas cosas sean como hacer una carrera, ¿no? Estar 5 años estudiando, ¿no? No se trata de eso. El estar un poco pendiente de nosotros mismos, saber cómo somos, quiénes somos, plantearnos en un papel un día. Hoy, por ejemplo, me voy a plantar delante de un papel, voy a coger bolígrafo y voy a empezar a escribir. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos de vida? ¿Me gusta? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? Que seguro tenemos más que virtudes muchas veces, ¿no? Y entonces empezar a meditar aquello. Eso lo haces en media hora. Yo creo que media hora todo el mundo tiene un poquito para sentarse y plantearse. No obstante, doctora Subirana, has dicho antes que para llegar a veces a ese punto de sabiduría o de conocimiento, tenemos que vivir experiencias duras para darnos cuenta que somos un soplo, ¿no? Que es un soplo la vida, como diría la canción de Gardel, ¿no? Ese magnífico tango, ¿no? Y es verdad, hoy estamos haciendo el programa, pero no sé si mañana nos estarían enterrando, ¿verdad? Sí, no sabemos lo que puede pasar. No sabemos nada. Exacto. Tenemos que vivir una situación tan dura, tan difícil como una enfermedad o un atropello, estar en un hospital para que nos calmemos, quietud de mente, para reflexionar verdaderamente que eso es así. ¿Tenemos que vivir un momento tan duro para bajarnos de ese eslabón, como decir, soy todopoderoso, soy un Dios y el resto del mundo no existe? No es necesario vivir esa experiencia tan dura si la persona se abre a escucharse a sí misma y a escuchar lo que está ocurriendo y a ver con lo que de Oriente se nos dice con el tercer ojo, con el ojo del corazón, con el ojo de la intuición, con el ojo del ser. Pero si uno está totalmente distraído, disperso, entonces no escucha ni ve en profundidad. Es como que se queda con las olas, pero no ve en la profundidad lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo que es esencial y lo que es importante. Entonces, es cuando esa persona no ve y no escucha que finalmente recibe alguna señal, que es casi como un grito que dice, oye, escucha y oye, tienes que ver. Pero no es necesario llegar a ese punto. Yo creo que estamos recibiendo cada vez más señales de que hemos faltado el respeto al planeta, hemos faltado el respeto
a la especie humana. Por eso ese dicho tan triste de que quiero más a mi perro y me gusta más el perro que los seres humanos. ¿Por qué? Porque el perro al menos sabe amar y respetar y seguir y comprender y escuchar. Y en ese sentido hemos de escuchar esa llamada que nos dice, bueno, o transformamos nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar acelerada, agitada, nos liberamos de la rabia y la transformamos en compasión, nos liberamos de la tristeza y la transformamos en el gozo de vivir, en la plenitud. O sea, nos vaciamos de todo lo inútil para llenarnos del gozo y de la plenitud de lo que es la vida, que está en los valores, no en las cosas. Y superamos el miedo confiando, hemos de recuperar la confianza. Cuando logramos eso, nuestra presencia tiene un impacto y una luz especial. Hablaba la doctora Subirana, ahí tenemos la portada de su último trabajo, su último libro. Los compañeros, si pueden hacer, los compañeros de cámara pueden hacer un primer plano de ese magnífico trabajo realizado por la doctora Míriam Subirana, como digo, doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, artista y coach, que hoy nos presenta el poder de esta presencia, ¿no? El poder de nuestra presencia en el mundo. Hablaba de los animales, doctora, hablabas de esos perros, de esos gatos, es igual, de todos los animales que cohabitan con el género humano. Tendríamos que mirar un poco más a esos seres que solo saben dar cariño, solo saben dar respeto, matan por matar, matan por comer, no por matar como hace el ser humano. Exacto. Respetan a los suyos, respetan incluso a los débiles. Quiere decir que ahí no hay violencia de género, no hay maltrato hacia los pequeños, ¿verdad? O sea, quiere decir que hemos perdido un poquito el norte, el ser humano. Un poquito, no mucho. Hemos perdido mucho el norte, ¿no? Yo creo que sí, que hemos perdido mucho el norte y que tenemos que recuperarlo dándonos cuenta de todo el potencial creativo que tenemos y siendo más radicales en cuanto a tomar decisiones importantes que impliquen un no participar en la violencia, no participar en la violencia de género y no participar en todo un sistema de engaño que de alguna manera hemos creado. Y uno puede decir, bueno, yo es que me lo he encontrado, sí, pero mientras participes lo alimentas. Ahí creo que de la naturaleza, de los elementos y de los animales podemos aprender mucho. Tenemos que ver, saber escuchar y, por otro lado, yo creo que hay otra energía a nuestra disposición, que es la energía del amor universal, la energía de la paz suprema, la energía creativa, que si sintonizamos y conectamos con esa energía podemos ser instrumentos para que nuestra presencia no sea la presencia del yo limitado de mi propio ego y mi propio personaje, sino que seamos transmisores, facilitadores, creadores de esos entornos en los que hay amabilidad, hay capacidad de aprendizaje, hay capacidad de escucharse uno al otro, hay un verdadero diálogo. Es desde ese diálogo y desde ese reconocimiento mutuo que podremos avanzar y crear un mundo mejor. Bueno, pues vamos a intentar entre todos crear ese mundo mejor que la doctora Subirana hoy nos viene a ofrecer a través de su último trabajo, como digo, ese magnífico volumen, magnífico libro que hoy estamos recomendando desde 25 Televisión, desde Tierra de Sueños, para todas nuestras comunidades que nos ven tanto aquí en España como fuera. Míriam, doctora Subirana, mil gracias. Me encanta el trabajo que vienes realizando. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros también. Buenas noches. Buenas noches.